My name is Bob Perdue. I'm pastor at Grace Life Community Church in Bristow, Virginia, and president of Life Now Ministries. And the premise of our ministry is that Jesus came to give us life. Y la premisa de nuestro ministerio es que Jesús vino a darnos vida. Not just life in heaven, but life right now. No solo vida en el cielo, sino vida ahora. That we can experience life to the fullest beginning right now. Que nosotros podemos experimentar la vida en plenitud ahora. As we receive Christ as our life. Cuando recibimos a Jesús como nuestra vida. And so I have a little paradigm, a little chart that I often draw. Hay algo, un cuadro que a veces dibujo para ilustrar esto. And I want to kind of draw that chart for you. Y quisiera dibujar ahora este cuadro para ustedes. And then allow you to see yourself on that chart. Y permitirte que tú te identifiques o te veas en este cuadro. So the chart all starts with the Father. Este cuadro empieza con el Padre. The truth is that your story started in the heart of the Father before creation. La verdad es que tu historia empezó en el corazón del Padre antes de la creación. Your story did not start with sin. Tu historia no empezó con el pecado. It did not even start with your parents. Ni siquiera empezó en tus padres. Or with your culture. O en tu cultura. It started in the heart of the Father. Empezó en el corazón del Padre. And when He created us, y cuando Él nos creó, He had an ideal in mind. Él tuvo un ideal en mente. And the ideal was that we would be a reflection of who He is. Y el ideal era que seamos una reflexión de quién es Él. That He would give us our identity. Para que Él nos pueda dar nuestra identidad. That we would have a relationship with Him. Para que podamos tener una relación con Él. That we would have a good heart. De que tengamos un buen corazón. And we would live freely out of that heart. Y poder vivir desde este corazón bueno. And this relationship between Father and the ideal self. Y esta relación entre el Padre y el ser ideal. Is what the Bible's talking about when it uses the word life. Es a lo que se refiere la Biblia cuando usa la palabra vida. So in the Garden of Eden, God breathed life into man. En el jardín del Edén, Dios le dio al hombre aliento de vida. And life was His connection to the heart of man. Y esta vida era su conexión con el corazón del hombre. And of course, because of sin, that was separated. Y por el pecado, esta conexión fue separada. Then Jesus comes and says, I've come that you might have life. Pero luego Jesús viene y dice, he venido para que tengan vida. He says, I'm the way, the truth, and the life. Él dice, soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father but through me. Nadie viene al Padre sino por mí. So this connection that we have with the Father is life. Esta conexión que tenemos con el Padre es la vida. And because of Jesus, it's possible for us all the time. Y por Jesús tenemos esto disponible todo el tiempo. God and our ideal self. Esta relación entre Dios y nuestro ser ideal. That is what life is. Esto es a lo que se refiere la palabra vida. And that really is the goal. Y esta es la meta. For us to be reconnected with the Father. El haber sido reconectados con el Padre. But the problem is sin and wounds. Pero el problema era el pecado y las heridas. Sin would be the choices that we make. El pecado sería las elecciones que hemos hecho. And wounds would be the choices that other people make that hurt us. Y las heridas serían las elecciones que otra gente ha hecho para herirnos. These sin and wounds have a message attached to them. El pecado y las heridas tiene unido a esto un mensaje. And it's a message about our very identity. Es un mensaje que se refiere a nuestra identidad. So we no longer hear the voice of the Father telling us who we are. Entonces ya no oíamos la voz del Padre diciéndonos quiénes éramos. And giving us our true identity. Y dándonos nuestra verdadera identidad. Instead, we see ourselves as a reflection of our sin and wounds. En vez de esto, nos veíamos como un reflejo de nuestros pecados y heridas. And we define ourselves by our own behaviors. Y nos definíamos a nosotros mismos por nuestro comportamiento. By the things that have happened to us. O por las cosas que nos han pasado. And we begin to put labels on ourselves. Y empezamos a ponernos etiquetas a nosotros mismos. We say that we're a loser. Decimos que somos perdedores. Or we're a failure. O unos fracasados. Or we're stupid. O estúpidos. Or we're ugly. O feos. Or we're perverted. O pervertidos. Or there's something wrong with me. O que hay algo malo acerca de mí. And that label is based upon our history.
Y eso está basado, esa etiqueta está basada en nuestra historia. And we begin to believe lies about who we are. Y empezamos a creer mentiras acerca de quién somos. The Bible says that Satan is the father of lies. La Biblia dice que Satanás es el padre de las mentiras. So he reinforces this negative opinion that we have of ourselves. Entonces él da más poder a esta opinión negativa que ya tenemos de nosotros mismos. The end result of this is shame. El resultado final de todo esto es vergüenza. Just as when Adam and Eve sinned against God, they were ashamed. Así como cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y se sintieron avergonzados. And in their shame, they chose to hide who they were. Y en su vergüenza decidieron esconderse. And so we seek to hide this person. Entonces necesitamos o buscamos esconder a esta persona. We keep these lies and labels deep inside. Estas etiquetas las mantenemos escondidas dentro. And we try to protect ourselves from being exposed. Y tratamos de protegernos a nosotros mismos de ser expuestos. And so what we do is create the false self. ¿Y qué hacemos? Crear un ser falso. And the false self wears a mask. O un yo falso que usa una máscara. We find something that works for us. Encontramos algo que nos sirve. This becomes the public me. Este se convierte en mi yo público. So maybe I'm the athletic one. Tal vez yo soy el atleta. Or I'm the funny one. O soy el chistoso. Or I'm the successful one. O el exitoso. Or I'm the religious one. O el religioso. There are many people hiding in religion. Hay mucha gente escondiéndose en la religión. Because they fear who they really are on the inside. Porque tienen temor de quiénes son por dentro. And so people believe that this is us. Entonces la gente cree que ese es nuestro yo real. The problem is that right here we're not living out of our heart. El problema es que aquí no estamos viviendo desde nuestro corazón. We're not living out of our true identity. No estamos viviendo desde nuestra identidad real. We're living out of our mask. Estamos viviendo desde nuestra máscara. And we are in bondage. Y estamos en atadura. We have to keep up the act. Debemos mantener el show. We have to keep convincing people that this is who we are. Debemos seguir convenciendo a la gente que ese es quien somos. And this is exhausting. Y esto es agotador. So eventually we self-medicate. Entonces eventualmente nos automedicamos. We find something that makes us feel good. Encontramos algo que nos hace sentir bien. And we indulge ourselves in it. Y nos indulgimos. Whether it's drinking too much. Puede ser tomar mucho. Or eating too much. O comiendo mucho. Or drugs. O drogas. Or sex. O sexo. Or pornography. O pornografía. We find something that makes us feel good. Encontramos algo que nos hace sentir un poco mejor. And we use that to medicate the bad feeling that comes from the false self. Y usamos esto para medicar este sentimiento que proviene de nuestro yo falso. The problem is that contributes to the sin and wounds in our lives. El problema es que esto contribuye al pecado y a las heridas de nuestras vidas. And it reinforces the labels. Y esto da más fuerza a estas etiquetas. And causes more shame. Y causa más vergüenza. So we try harder with the false self. Entonces tratamos más fuerte con el yo falso. Which leads us back to our medication again. Que nos lleva de nuevo a nuestra automedicación. And this is really what drives addiction. Y esto es lo que maneja las adicciones. It's being driven by what we believe about ourselves. Es basado en lo que creemos acerca de nosotros mismos. What we believe is our identity. Lo que creemos que es nuestra identidad. So when we go to try to deal with our addiction, entonces cuando queremos tratar nuestra adicción, and we focus on the medication itself, y nos enfocamos en la medicación en sí misma, without focusing on the process that drives it, sin enfocarnos en todo el proceso que nos lleva a la adicción, then we are unsuccessful. Entonces no tenemos éxito. And we are not experiencing life. Y no estamos experimentando vida. So Jesus said he came that we could have life and have it to the abundance. Jesús dijo que él vino para darnos vida y en abundancia. He accomplishes this by completely paying for our sin and wounds. Él ya pagó esto, él cumplió esto pagando por nuestras heridas y pecado. When we by faith receive Christ's sacrifice, cuando por fe recibimos el sacrificio de Jesús, we are completely forgiven for our sin. Hemos sido completamente perdonados por nuestro pecado. And we are able to completely forgive those who wounded us.
Y somos capaces o aptos de perdonar a los que nos han herido. which takes the power out of the labels we wear. Esto le quita el poder a estas etiquetas que teníamos. And opens the way for us to begin to believe the truth about who God says we are. Y esto nos abre la puerta para entender la verdad de lo que Dios dice acerca de nosotros. And when I start to believe who God says I am, Y cuando yo empiezo a creer en lo que Dios cree de mí, I no longer have the need to live behind a mask. ya no tengo la necesidad de vivir atrás de una máscara. And I begin to live out of my true self. Empiezo a vivir a través de quien realmente soy. So Christ becomes the connection between me and the Father. Cristo se convirtió en la conexión entre el Padre y yo. He becomes the source of my life. Él se convierte en el recurso, en la fuente de mi vida. And he becomes the source of my identity. Él se vuelve la fuente de mi identidad. And he answers all the problems that I have in trying to make life work for myself. Y Él responde todas las preguntas y arregla todo para que yo pueda experimentar esta buena vida. So I begin to see myself as a son of God, Entonces empiezo a verme como hijo de Dios, as chosen and accepted, como un escogido y aceptado, as forgiven. como alguien perdonado. Now I have to choose to live in that identity. Yo necesito escoger vivir en esta identidad. I can choose to live out of shame, Y yo puedo escoger vivir por vergüenza, or I can choose to live behind a mask. o puedo escoger vivir detrás de una máscara. But because of Jesus, I can also choose to live in my true identity. Pero por Jesucristo puedo escoger vivir bajo mi identidad nueva. Let me share with you how this worked for me. Déjame mostrarte cómo esto funcionó para mí. I was born into a Christian family, Yo nací en una familia cristiana. and we went to church every Sunday. Íbamos todos los domingos a la iglesia. So everybody who saw us thought we were Christians. Todos los que nos veían sabían que éramos cristianos. But there was abuse going on in my home, Pero había abuso que ocurría en mi casa. and I was the object of that abuse. Y yo era objeto de este abuso. It started out as verbal abuse, just name calling, Primero empezó con abuso verbal. and then it escalated to physical abuse where I was being beaten. Luego esto subió a abuso físico donde yo era golpeado. And then finally sexual abuse where I was held down and forced to perform sexual acts. Y luego yo fui objeto de abuso sexual donde yo era obligado a dar lugar a actos sexuales. These wounds were very powerful, Estas heridas eran muy profundas and they had a powerful message attached to them. y tenían un mensaje muy poderoso atadas a ellas. I believed there was something wrong with me. Yo creía que había algo malo conmigo. I believed I was a pervert. Yo creía que yo era un pervertido. In church, I heard about sex between males, Yo en la iglesia había oído acerca del sexo entre el mismo género. and my preacher would say it was an abomination to God. Y yo había escuchado al predicador decir que era una abominación ante Dios. So even though I was just a child, I knew what was happening was wrong, Y yo, aunque era niño, sabía que lo que estaba ocurriendo estaba mal. and I felt I was condemned. Y yo creía que estaba condenado. But I didn't want anybody to know because I was ashamed. Pero yo no quería que nadie sepa porque yo tenía vergüenza. And so I sought to create the false self to hide this image. Entonces yo busqué crear este falso yo para ocultar esta imagen. In my world, the person that everybody looked up to was the pastor. En el círculo donde me desenvolvía, la persona a la que todos admiraban era el pastor. So I decided I was going to become the pastor. Entonces yo decidí que yo quería ser un día el pastor. I went to Bible college when I was 16, A los 16 yo fui a una escuela bíblica and I was ordained when I was 20, y me ordené cuando tenía 20 años. and people began to call me pastor. Y la gente empezó a llamarme pastor. But I wasn't really serving God out of my heart. Pero yo no estaba sirviendo a Dios de mi corazón. I wasn't serving God out of my true identity. Yo no estaba sirviendo a Dios desde mi real identidad. I was serving God out of a mask, Yo estaba sirviendo a Dios desde esta máscara, trying to prove that this wasn't true. tratando de probar que ese no era el verdadero yo. And so I had to work really hard to keep the mask in place, Entonces trabajé mucho para mantener mi máscara, to try to be the perfect pastor. para tratar de ser el perfecto pastor. And of course that was exhausting. Y esto era agotador. So I began to self-medicate, Entonces empecé a automedicarme and I fell into a sexual addiction. y caí en una adicción sexual, Pornography, pornografía and eventually acting out sexually.
Y también actos sexuales. Which obviously contributed to my feeling of sin and wounds. Lo que contribuyó a mi sentimiento más profundo de heridas y pecados. And made me more ashamed of who I was. Y me dio más vergüenza de quién yo era. So I would try even harder to be the perfect pastor. Entonces trataba aún más fuerte de ser el perfecto pastor. For many years I was in this cycle of striving and indulging. Por muchos años estuve en este círculo de lucha y autosatisfacción. Until one day I was just too tired to keep going. Hasta que un día estaba demasiado agotado de seguir en esto. So after preaching on Sunday, entonces después de predicar un domingo, I went into my bedroom fui a mi habitación and I swallowed a whole bottle of pills. Y me tomé toda una botella de pastillas. And I lay down on the bed. Y me acosté en la cama. I just wanted to go to sleep and never wake up. Yo solo quería dormirme y nunca más despertar. My wife found me. Mi esposa me encontró. Called the ambulance. Llamó a la ambulancia. And I ended up spending 30 days in a psychiatric hospital. Y terminé pasando 30 días en un hospital psiquiátrico. My church fired me. Mi iglesia me despidió. So my mask fell off. Entonces mi máscara se cayó. I was no longer the pastor. Yo ya no era el pastor. So I had to deal with these labels. Entonces tuve que lidiar con estas etiquetas. I had to go back to my sin and wounds. Tenía que regresar a mi pecado y heridas. And I needed to invite Jesus to completely forgive me. Y tenía que invitar a Jesús para que me perdone. And I needed to believe that Jesus was powerful enough to help me release these wounds. Y tenía que creer que Jesús era lo suficientemente poderoso para sanar esas heridas. And instead of finding life out of my own behavior, y en vez de tratar de encontrar vida desde mi comportamiento, I could choose to find life through Jesus. Yo podía escoger encontrar vida desde Jesús. And live out of the good heart that He gave me. Y vivir desde el corazón bueno que Él ya me dio. And live out of the new identity that He gave me. Y vivir desde la identidad que Él me dio. I believe because of Jesus, we all have the choice to live right here in the center of this chart. Yo creo que a causa de Jesús todos tenemos la elección de vivir en esta parte central. To choose to make Jesus the source of our life. Poder escoger hacerle a Jesús la fuente de nuestra vida. As it says in Galatians 2:20. Como dice en Gálatas 2:20. I am crucified with Christ. He sido crucificado con Cristo. He died. Él murió. But I live. Pero yo vivo. And the life that I now live is through Christ. Y la vida que ahora vivo es a través de Cristo. So He is my life. Entonces Él es mi vida. And He is my identity. Él es mi identidad. But I can also still choose to live in shame. Pero yo puedo escoger seguir viviendo en la culpa. And I can choose to live behind the mask. Y puedo escoger vivir atrás de una máscara. So that's why my everyday mantra is choose life. Por eso mi mantra diario es escoge la vida. When my circumstances or my feelings lead me into these two places, cuando las circunstancias me guían a estos dos lugares, I need to make the choice to live out of my true identity. Yo necesito tomar la decisión de escoger vivir desde mi identidad real. So the message of my ministry is for us to choose life through Christ. El mensaje de mi ministerio es escoger vivir desde la vida de Cristo. And that's the choice I hope that you'll make as well. Y esta es la elección que espero que tú también hagas.